Cristian, qué gusto. Hola Enrique, Qué gustazo tenerte por aquí, hombre. hombre, qué gusto verte, que me hayas invitado. Igualmente, qué padre que andas por aquí. Sí, aquí estamos. Aquí andamos, ya se me andaba pasando. No, estás muy puntual, muy puntual. Mm. Voy a estar aquí pendiente porque están todavía entrando. Pues, hay 80 y tantas personas inscritas. Esperemos que todo el Sí, mundo pueda participar. perfecto, excelente. Sí, ¿cómo te ha ido? Bien, sobreviviendo a la pandemia, ya sabes. Haciéndola divertida, llevadera. Bien, bien, Está bien. bien. Lo bueno es que ya se está terminando. Ya, bueno, eso Ya, parece. vamos de salida. Sí, déjame, en lo que llegan, déjame, te va a Sí, claro. saludar ahí. Adelante, yo también voy aquí porque estoy esperando que entren mis coanfitriones para que me ayuden a controlar aquí el, la... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la Pink? Mira, ahí anda Pink Floyd. Sí, aquí Pink, ¿cómo estoy. estás? Y anda todavía, dando guerra. Ay, magnífica perra, muchas gracias. No, hombre, qué padre que ande ahí. Ay, mm, sí, ya no. Mm. Bienvenido, Ernesto. Hola, Vera, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Voy a dar bueno, todavía son 7:58. Estoy viendo que van llegando.
En el minuto que estoy pues dando la entrada a todo el mundo, por lo pronto Sí, buenas tardes. buenas tardes. Bien, pues creo que va un par de minutos más, a ver si se van llegando los demás. ¿La vas a grabar, Enrique? Sí, Ok, ¿y nos vas a compartir el link o...? luego la voy a convertir en un archivo de YouTube y va a estar disponible y les puedo hacer llegar el link. Ok, genial. A través ya sea de la misma manera en que lo recibieron así para que puedan verla o escucharla después. Sí, claro, definitivamente. Ok. Sí. Camila, ¿cómo estás? Alida, ¿cómo estás? Qué gusto ver. Aló, muy bien. Yo, buen Enrique. La... Voy a dar un par de minutos, 6:05, pero bueno, pues me da gusto ver que hay un buen público interesado en el enneagrama, y el deseo de conocer más sobre ándale, ya empezaron ahora sí a llegar a caer más fuerte la lluvia de participantes, porque creo que ya es hora y están llegando un poco con más intensidad. Hoy, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Enrique? Aquí andamos. ¿Qué onda? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Con los calorcitos que ahora se están dejando sentir.
Pues sí, ¿verdad? Entre que calor y que frío y que nos están pasteurizando aquí en esta hermosa ciudad regiomontana y que súper seco y Ahí anda Lida, también ya la vi. sí, ya la Hoy. viste. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ale. Danelli, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Te voy a nombrar coanfitriona para que me ayudes, sí, para dar entrada a la gente que va llegando todo esto, ¿sí? Sí, claro que sí. Ya está, gracias. Ya estás como coanfitriona, ¿ok? Moy, también te voy a poner a ti en caso de que haya necesidad y me eches una mano, ¿sí? Sí, cómo no, claro. Ya está. Zoom te sugirió, entonces dije, bueno, pues va, también. Va. Sí. Ujú. Ya está, bien. Pues muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto recibirlos y recibirlas en esta tarde de lunes de abril, ya entrando completamente en la primavera para los que nos acompañan de otras partes de la República, nosotros estamos en la ciudad de Monterrey. Creo que la mayoría está aquí. Alguien ya vive de Torreón. No sé los demás de dónde vengan. Pues, sería padre saber si ponen en el chat de dónde vienen, pues interesante saber de dónde los estamos, de qué estado los estamos recibiendo. Puebla. Bien, Puebla. pues, ¿mandé? De Puebla. De Puebla, Ernesto, pues bienvenido. Monterrey también, gracias Cecilia. Tenemos entonces de Puebla, de Coahuila, obviamente de Monterrey, y pues vamos viendo a dónde más nos va llegando gente. Pues quiero comenzar, como les digo, dándoles la bienvenida a esta pequeña introducción al Enneagrama. Para mí es una herramienta con la que llevo muchos años de estar trabajando y conociendo. Tengo el gusto, el privilegio de contar ya con buen tiempo, más de 20 años de estar estudiando esta filosofía de vida, esta forma de interactuar con nosotros mismos y con los demás y con el mundo. Y a través de lo que he venido descubriendo, pues la intención es tener esta pequeña charla el día de hoy con ustedes para compartirles un poco de lo que para mí es el Enneagrama y del valor tan profundo que he descubierto en esta herramienta, en esta filosofía de vida. Si me notan un poco distraído, es que todavía estoy dando la entrada a muchísima gente. Si Danel y Moy, si pueden estar pendientes, si pueden estarle dando entrada a ustedes también. Sí, claro. Sí, claro, ya estoy admitiendo, Enrique, no te Ok, preocupes. perfecto, para yo ya no estar ahí con ese pendiente, porque estoy así con circo de 3 pistas y me estoy haciendo un poco de bolas. Entonces, precisamente para evitar esto, bien, pues quisiera comenzar compartiéndoles un poco lo que yo veo, para qué sirve el Enneagrama o para qué me ha servido a mí el Enneagrama. Sí, además de ser, como les digo, una forma de vida, esa forma de vida, esa aproximación a la vida, para mí
me ha aportado un grandísimo valor primero en la profundización en el conocimiento a mí mismo, y es una de las cosas que creo que aporta un profundo conocimiento al individuo, a la persona, al ser humano. Sí, dos, junto con este conocimiento personal, sí, creo que a la vez que vamos profundizándonos y robándome una frase muy antigua, creo que del siglo XV, siglo XVI, la verdad nos hará libres, ¿sí? Que es el lema, por cierto, de la Universidad Iberoamericana. Sí, creo que en la medida en que vamos conociéndonos también nos vamos liberando de una serie de programas y de creencias limitantes que de alguna manera hemos ido adoptando, heredando o construyendo nosotros mismos, ¿sí? Pero no solamente eso, creo que el eneagrama también aporta y se vuelve y es un modelo que nos ofrece un método preciso precisamente para liberar esa conciencia, para recuperar lo que yo llamo para que otra vez la conciencia sea la directora de nuestra vida y no otras partes como la mente o las emociones estén dirigiendo nuestra vida, sino que otra vez sea la conciencia quien esté dirigiendo nuestra vida. Creo que en todo este proceso también, además, aporta y nos ayuda profundamente al mejoramiento de nuestras relaciones y nuestras interacciones con los demás. En la medida en que yo voy conociéndome a mí mismo, a mí misma, voy encontrando una riqueza enorme al poder liberar a los demás de mis proyecciones, de mis propias limitaciones, ¿sí? Y con esto mis interacciones con las demás personas, con los demás seres humanos con los cuales estoy conviviendo, y creo que además con mi entorno, con el ecosistema en el cual habito, sí, se vuelve, al ser mucho más consciente, se vuelve mucho más enriquecedor, no nada más para mí, sino también para las personas, y se ha vuelto mucho más enriquecedor, no más para mí, sino también para las personas con las que yo convivo. Sí, en pocas palabras, nos facilita un proceso de una conciencia mucho más plena, de una vida consciente, de una vida plenamente consciente. Sí, y creo que es importante hacer referencia a esto porque es la forma más conocida del eneagrama, sobre todo en Occidente, ¿sí? Esta idea de que el eneagrama es nada más una tipología de la personalidad en donde caemos en una de 9 o 27, dependiendo de qué autor sigas, una de 9 o 27 personalidades y eso es y tan. No es eso, eso sería reducirlo a una herramienta psicométrica, y se me hace algo una forma muy poco enriquecedora de utilizar y de recuperar este conocimiento tan ancestral que es el eneagrama, porque bueno, el eneagrama es algo muy antiguo, 3.500 años, ¿sí? de existencia, ¿sí? Y por eso creo que para mí esta idea y esta filosofía de vida y este camino de liberación se vuelve algo mucho más enriquecedor, se vuelve algo mucho más valioso para considerarlo como un camino de vida. ¿Sí? Un poco sobre mí, quienes no me conocen, pues mi nombre es Enrique Mercadillo, creo que si me quisiera definir de alguna manera, que no es algo que me agrade mucho, pero hacer, porque creo que estamos en constante transformación y esa transformación es difícil ponernos un título o una definición, pero creo que en esencia soy un buscador de vida y en este proceso de buscar, de seguir buscando la vida,
me encontré, entre otras cosas, con esta herramienta del Eneagrama y con esta filosofía de vida, y la he venido siguiendo ya desde hace, como les digo, 20 años. Además de eso, me dedico, soy terapeuta, y tengo una pasión por la escritura, que me ha impulsado ya a escribir un par de libros. Ahí están los autores. Sale de oferta. Claudia, puse tu iPhone en silencio para que puedas, si estás en una conversación con alguien no hay problema, pero para que no esté escuchándose en el grupo y no haya ningún problema. Ahí están los títulos, son un libro, es de poesía, Alientos de un hombre común, y el otro es una novela, En la noche perdida. Bueno, pues ahí están algunas cosas sobre mí. Tengo mucho tiempo, 25 años como terapeuta, 30 años como facilitador y como maestro. Y de hecho, como maestro tengo más. El otro día, aunque me cueste trabajo aceptarlo, desde los 18 años estoy dando clase, ya me volví todo una... Creo que ya es mi carrera de vida más larga, creo que es esta parte de ser maestro, y la verdad es algo que me apasiona. Todos los semestres digo, ya no voy a regresar, y todos los semestres vuelvo a estar aquí, teniendo la oportunidad de estar compartiendo algo de conocimiento. Bueno, vamos entrando a qué es el Eneagrama y cuál es esa riqueza que nos ofrece, ¿verdad? Pues empezando con esta frase, aprender a vivir consciente y en plenitud. El Eneagrama, en esencia, lo que nos invita es eso, a estar conscientes. Ese es el conocidísimo cuarto camino de Gurdjieff. Gurdjieff fue uno de las personas que trajo el Eneagrama a Occidente y que nos lo abrió y que nos permitió de alguna manera tener acceso a él en Occidente, junto con Oscar Ichazo, que fue la otra corriente que se acercaron a Occidente y que nos los trajeron, y que finalmente nosotros los tenemos aquí. De ahí se desperdigó primero desde Rusia y Europa por el lado de Gurdjieff, y por el lado de Oscar Ichazo, primero desde el Perú y luego desde Estados Unidos hacia prácticamente todo el mundo. ¿Sí? ¿Mandé? Ok. Les voy a pedir que si hay alguna pregunta o algo, por favor la escriban en el chat. Sí, para contestarla con mucho gusto. Ok, sí, ya veo que están aquí anotando puntos. Bueno, ¿sabían ustedes que tenemos más de 60,000 sentipensamientos al día? Y más del 95% de esos sentipensamientos que tenemos al día, sí, son repetitivos y están encadenados a nuestro pasado. Sí, o sea, están en función de cosas que ya nos pasaron, a veces hace muchos años, a veces hace 15 minutos, sí, pero están encadenados a nuestro pasado. Es decir, nuestros pensamientos están profundamente, y nuestros sentimientos están profundamente dominados por tres necesidades: nuestra necesidad de sobrevivir, nuestra necesidad de pertenecer y nuestra necesidad de trascender. ¿Sí? Y esos tres necesidades, ¿sí?, las conocemos en el Eneagrama como instintos, ¿sí? Es muy interesante cómo hace 3,000 años, 3,500 años, ya sabían de esto las personas, los iniciados que estaban estudiando esto, y esos tres instintos son el instinto de conservación, el instinto social y el instinto sexual. Aquí el instinto sexual no tiene nada que ver con nuestra genitalidad, tiene que ver precisamente con esa necesidad de trascender, de dejar huella, de permanecer, de continuar nuestro linaje.
¿sí? En ese sentido hablamos de sexualidad, ¿sí? Y lo más significativo es que en base a estos instintos, en base a esta necesidad de conservarnos, de seguir sobreviviendo, en base a esta necesidad de pertenecer, en base a esta, por cierto, en base a esta necesidad de pertenencia hoy, está muy de moda toda esta teoría del apego, no es nada nueva, quien la traiga de moda, se me hace muy interesante porque hay personas que lo traen como muy de moda, pero la teoría del apego es de 1980, más o menos de los 80, ¿no? Y ahorita todo el mundo está hablando de las 4 formas del apego y los apegos y quién sabe cuántas cosas. Lo que pasa es que se volvió trending en Instagram o no sé qué cosa y ahora todo el mundo habla de ella. Pero la verdad es que esta necesidad de pertenecer también está muy vista y estudiada desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Bueno, con estas necesidades y con esta, ya sea anhelo o deseo de satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? O con la falta de no tenerlas satisfechas como lo esperamos, es que tomamos el 85% de nuestras decisiones diarias, ¿sí? Y la mayoría de ellas las hacemos de forma inconsciente, ¿sí? Ahí es donde, precisamente, ahí es donde el eneagrama nos puede aportar muchísima riqueza, ¿sí? De hecho, no nos puede, nos aporta muchísima riqueza, ¿sí? ¿Por qué? Porque el eneagrama, siendo una herramienta de aproximación filosófica, ¿sí? Que lo que busca es la integración total del ser humano, ¿sí? Lo que hace es que actúa como un modelo organizador, ¿sí? Y como una forma, como una herramienta organizadora que nos permite empezar a ampliar nuestra conciencia. Y en lugar de estar operando en automático, de pronto estamos pasando a un modo más manual, por así decirlo, ¿sí? Y más consciente desde dónde estamos tomando nuestras decisiones, ¿sí? Te invito a que tomes un momentito de reflexión, ¿sí? Y cuando tú dices, bueno, es que yo pienso, ¿sí? ¿Te has puesto a pensar en la primera parte de esa frase? ¿Quién es el yo que piensa? ¿Quién es ese yo? Yo pienso o yo siento. ¿Qué te gusta? ¿Qué estás sintiendo en este momento? Alguien nada más que mencione qué siente en este momento. Hay quien siente tristeza, hay quien siente alegría, hay quien siente curiosidad, ¿sí? Pero ¿quién es ese yo que está sintiendo tristeza? ¿Quién es ese yo que está sintiendo alegría? ¿Sí? Bueno, precisamente el eneagrama nos invita a que estemos observando a ese yo y no a los sentimientos, no a las sensaciones o tampoco a los pensamientos, ¿sí? Porque lo que hacemos usualmente es identificarnos con los sentimientos, con los pensamientos y con las sensaciones, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a eso? Aquí Cristian dice, ese yo casi siempre es el ego. No, el ego no es ese. El ego es precisamente con lo que nos identificamos. Es que decimos cosas como estas, Cristian. Es que yo soy muy trabajador. Ajá, ok, perfecto. Entonces yo soy muy trabajador, entonces ¿qué tengo que hacer? Trabajar todo el tiempo y toda mi vida. ¿Sí? Y ese es el ego, porque yo me identifiqué con ese adjetivo que le llamamos trabajo, o con esa cualidad que le llamo trabajo, ¿sí? O yo soy una persona muy apasionada, y entonces, pues la verdad es que no podemos ser siempre apasionados y no somos eso, nos comportamos de esa forma. Pero lo que hacemos usualmente es que nos identificamos con esas cualidades,
¿sí? Y creemos que somos eso, cuando en realidad son comportamientos. Bueno, precisamente lo que busca el eneagrama es la integración del ser a través de el irnos desidentificando. Pero como vamos a ver en un momento más, lo hace de una forma paradójica. Sí. El modelo, el eneagrama se presenta como un rompecabezas de 9 piezas, de 9 le llamamos eneatipos, ¿sí? Y lo interesante es que esos eneatipos son formas, arquetipos de identificación específica con los cuales acabamos más o menos identificados. Y por cierto, algo muy interesante que estoy deseando enormemente que salga ya el libro, sí, porque una autora a quien yo admiro mucho, se llama Daniel Siegel, un neuropsiquiatra norteamericano, está escribiendo, está terminando, y todo su equipo están terminando de escribir un libro sobre 9 temperamentos, ¿sí? 9 temperamentos que aparentemente, y como temperamentos son cuestiones heredables, ¿sí? Que están completamente alineadas con los 9 eneatipos del eneagrama, ¿sí? Y le está dando una validez, en otras palabras, le está dando una validez científica, un sustento científico a este modelo del eneagrama. Bueno, ¿qué pasa con estos 9 eneatipos? Lo que sucede es que siendo una limitación, siendo una forma específica de ver el mundo y la realidad, ¿sí? Cuando nos ponemos ese cristal como si fueran unos lentes para ver el mundo, creemos que estamos viendo esa totalidad, ¿sí? Pero en realidad estamos viendo o estamos percibiendo esa distorsión de la realidad, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el eneagrama es que estamos tratando de resolver una fijación, ¿sí? La fijación es el eneatipo, ¿sí? Y eso distorsiona nuestra manera de ver la realidad y no nos permite ver la totalidad, y por ende acabamos tomando a veces decisiones sesgadas, ¿sí? O podríamos considerarlas inclusive equivocadas sobre lo que está pasándonos o sobre las situaciones, y no acabamos finalmente de enriquecer nuestra vida precisamente por eso, ¿verdad? ¿Han oído eso, ese dicho de me tropecé de nuevo y con la misma piedra? Pues tiene que ver precisamente, creo, con estas cosas, ¿sí? Entonces, repito, no es un sistema de clasificación de la personalidad, es una manera de reducir esta herramienta, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo insisto mucho es no tenemos un eneatipo y mucho menos somos un eneatipo, ¿sí? No para nada, ¿sí? Lo que sucede muy al contrario de esta idea o de esta creencia común de que tenemos un eneatipo. Hay gente que dice, ay, yo soy un eneatipo 4 y los 4 somos bla, 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 somos así personas muy emocionales y individualistas y nada más queremos que nos vean y guara, 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 guara. Pues no, en realidad todo eso que estás describiendo es una forma fija de ver la realidad, ¿sí? Y no estás permitiendo la riqueza, ¿sí? Estás nada más cayéndote o permitiéndote caer en una clasificación o en una identificación de algo, y no te estás dando cuenta que esa identificación no te permite desarrollarte. No hay nada bueno en tener un eneatipo o en ser un eneatipo, nos limita, no nos permite la riqueza enorme, ¿sí? De descubrir todo el valor, ¿sí? Entonces, ni somos un eneatipo, ni tenemos un eneatipo, ¿sí? Estamos fijados en uno de ellos, ¿sí? Y esa fijación se vuelve a la vez, nos aporta como todo algunas riquezas, porque es una estrategia para resolver problemas, ¿sí? Es como tener un martillo en la mano o unas pinzas, ¿sí? Pero también se vuelve una limitación porque, como dice el dicho, ahora cuando tienes un martillo en la mano, a todo le ves cabeza de clavo y lo quieres arreglar todo a golpes, y no necesariamente es de esa forma, ¿sí? Y en este proceso, ¿sí? No tenemos tampoco un camino definido para encontrar ese eneatipo, para descubrir esa fijación.
Insisto mucho en esto porque hay personas que, es que yo hice el test del no sé quién, del RETI el test corto o las 200 formas que hay en internet para determinar mi eneatipo. Ok, qué bueno, me da gusto, son buenas aproximaciones. Sí, todo eso es algo muy valioso. Pero la única forma de determinar o de saber en qué fijación te has venido, desde qué fijación has venido construyendo tu realidad, es poner atención a tu vida. Todas esas herramientas son muy buenas aproximaciones, ¿sí? Y te van a servir, pero lo que es importante es el trabajo introspectivo que te generan, el proceso de introspección para conocerte más profundamente y que desde ahí finalmente puedas partir, como lo voy a ver en un momento más, precisamente a esas paradojas que te mencionaba, ¿sí? Que son el proceso de desarrollo, ¿sí? Que nos permite nuestro crecimiento. ¿Mande? Ok. La otra cosa que creo que es importante mencionarte es que, y porque es una pregunta que me hacen con frecuencia, es que podemos cambiar de eneatipo y la respuesta que doy siempre es la misma. El eneatipo no cambia. ¿Por qué? Porque el eneatipo, para empezar, no es que los podamos cambiar. Todos tenemos todas las formas, o sea, y podemos acceder a todas las formas de comportamiento humano. O sea, y hay un dicho que se deriva de una obra de teatro del tiempo de los romanos que dice, nada de lo humano me es ajeno, todo comportamiento, toda forma de ser humana nos pertenece. Claro, definitivamente, no hay nada escrito en ninguno de nosotros. Lo que pasa es que en algún momento de nuestra vida, usualmente cuando somos pequeños, alrededor de los 8 o los 9 años, empezamos a formar nuestro carácter y empezamos a tomar decisiones, la mayoría de ellas de forma inconsciente, y empezamos a construir una manera, una estrategia, una forma de ver el mundo. Eso nos va desarrollando lo que nosotros le llamamos esa fijación o ese eneatipo. Ahorita voy a mencionar un poquito más de eso. Entonces, el eneatipo no cambia. Lo que sí podemos hacer es desarrollarlo y trascenderlo, ¿sí? Y a través de integrarlo, ¿sí? Podemos acabar desarrollando las virtudes que nos propone el eneagrama y liberarnos de sus limitaciones. Sí. Entonces, aquí vienen las paradojas. Bueno, entonces no soy un eneatipo y no tengo un eneatipo. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿para qué tanto estudio? Bueno, pues porque para saber y para cambiar y para transformarnos, ¿sí? Necesitamos saber quiénes somos y de qué nos hemos disfrazado. O sea, ¿cuál ha sido ese disfraz que nos hemos construido? Porque ese proceso de identificación lo traemos tan marcado, ¿sí? Que creemos que somos ese disfraz, ¿sí? Hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, en donde es una historia muy cortita, pero en esencia es una historia en donde el caballero se pone un día la armadura y acaba creyendo que él es la armadura, ¿sí? Y bueno, es una muy buena analogía de cómo muchas veces acabamos creyendo que somos eso que nos hemos puesto. Bueno, el eneatipo es algo que nos pusimos, es una estrategia, ¿sí? La segunda gran paradoja en este sentido es que a través de darnos cuenta que nos hemos vestido de esta estrategia o de este ropaje, ¿sí? Es que entonces podemos decir, bueno, pues quiero seguirme vistiendo así, o quiero cambiar de ropa, o quiero hacer algo diferente, ¿sí? Pues es mi decisión y puedo entonces empezar a tomar decisiones conscientes. Pero mientras yo creo que soy la manera en que me he visto, mi imagen o la manera en que he construido mi idea de mí mismo, no puedo cambiar. Y entonces
accedemos a esta segunda paradoja, es solo cambia aquello que permanece. Es decir, dándome cuenta de realmente cuál es mi esencia, entonces es que ocurre esa transformación. La conciencia, la esencia, mi esencia consciente acaba transformando toda mi existencia. Y eso es lo que me libera. Y eso es lo que me transforma profundamente. Aquí me gustaría compartirles una historia, una pequeña historia sobre cómo esto me afectó a mí. Mi fijación es conocida como el eneatipo 4 y esa fijación tiene cualidades no muy en general no muy agradables. Es el nombre más original o más antiguo que tiene es la envidia, porque también se relaciona, luego podríamos profundizar mucho en eso, pero entonces es esa necesidad de tener lo que no es mío, ¿sí? O lo que no me dieron, por así decirlo, ¿sí? Y yo vivía con una profunda vacío, un dolor profundo de vacío y un anhelo grandísimo hacia llenar ese vacío siempre con algo más y sintiéndome que nada de lo que trataba de llenar afuera me podía completar. Sí, nada era suficiente porque ese vacío siempre estaba presente, siempre estaba presente. Y un maestro del Eneagrama, uno de los primeros maestros de Eneagrama que tuve, me dice: Enrique, tienes que aprender a vivir en la vida, en la línea media, me decía él. Y la línea media yo la detestaba. Me decía, primero muerto que estar ahí. Yo prefiero las pasiones y la intensidad y la lucha y estar en el pico de lo máximo o en lo más bajo así del dolor y del sufrimiento que sentirme en la vida media. ¿Sí? Y no entendía que esa vida media era la ecuanimidad. Y la ecuanimidad es el camino del 4. La ecuanimidad es el lugar donde el 4 aprende su desarrollo y donde aprende a construir una vida mucho más enriquecedora. Pero la ecuanimidad no es un punto medio, no es el justo medio, no es este término medio que usualmente confundimos. La ecuanimidad es aprender a decir, desde aquí me muevo, desde aquí yo decido hacia dónde me muevo y regreso otra vez a un estado de paz y de ecuanimidad. Y me muevo y regreso, y me muevo y regreso. Cuando comprendí esto, es que mi vida empezó a transformarse de una manera mucho más sana, sobre todo en el campo emocional. Sí, de estar siempre apegado a los polos de la intensidad, ya fuera en el aijiri de todo está intensamente bien, o en la polaridad contraria del sufrimiento y del dolor, de pronto digo, espérame, yo decido dónde quiero estar. Sí, y desde ahí, desde esa ecuanimidad de la conciencia, es que he aprendido a vivir de una manera diferente. Y eso me abre la tercera paradoja. La tercera paradoja es, venimos a esta vida a vivir. Sí. Cuando me dicen a mí, es que venimos a ser felices, pues automáticamente descartas el hecho de que ya estás siendo feliz. Sí, porque si vienes a buscar la felicidad, o si vienes a buscar la riqueza, o si vienes a buscar lo que sea que estás buscando, dejaste de lado todo lo demás. ¿Sí? La vida es, en esencia, vivida. Es la existencia, ¿sí? Lo que nos pone en este mundo es, en esencia, vivirla. ¿Sí? Y ahora sí, agrégale lo que quieras, pero estamos aquí para vivir. ¿Sí? Y esa es la esencia también. Y es algo enriquecedorcísimo para mí que me ofrece a mí, o que me ha ofrecido a mí el Eneagrama. Es esa conciencia de que la esencia de estar presentes en este mundo es para vivir, no para ser felices, no para amar, no para sufrir, no para remediar nada, no venimos a resolver problemas, sino para vivir.
Y les voy a decir por qué es tan importante esto en lo que yo he tenido la posibilidad de descubrir, ¿sí? Por esto que les comparto a continuación. Porque el eneagrama, ¿sí?, nos invita precisamente a darnos cuenta, ¿sí?, que cuando no estamos viviendo es porque hemos perdido la voluntad de estar conscientes, de estar atentos a nuestra conciencia. ¿Y por qué hemos perdido eso? Porque en un momento vivimos, sobre todo en un momento que somos muy vulnerables, que es en nuestra infancia, ¿sí? Vivimos o experimentamos una herida fundamental. Esa herida fundamental, ¿sí?, fue precisamente lo que empezó a invitar o a provocar en nosotros, ¿sí?, que fuéramos desarrollando una estrategia de afrontamiento. Esa estrategia de afrontamiento es lo que conocemos como eneatipo, ¿sí? Ese eneatipo se convierte, ¿sí?, o se observa, más bien dicho, no se convierte, se observa en nosotros en una serie de comportamientos y conductas que están ligadas a nuestra personalidad. La personalidad es otra cosa, ¿sí?, y formas de relación que es donde vemos o donde observamos las conductas, ¿sí? Pero algo que yo insisto mucho es necesitamos encontrar nuestra motivación, o sea, ¿qué nos impulsa a comportarnos como nos estamos comportando? No cómo nos comportamos, sino qué nos impulsa a ese comportamiento. Porque ese impulso, esa motivación es lo que habla precisamente de esa herida fundamental o esa herida esencial. Y cuando liberas esa herida esencial, entonces en lugar de estar tratando de resolver un pasado, ¿sí?, lo que podemos hacer es empezamos a construir un futuro. No estamos tratando de huir o de resolver un pasado. Empezamos realmente a construir un futuro. Y eso es estar consciente, eso es estar en esencia consciente. Sí. Entonces, la invitación es a dejar de vivir con miedo. Sí. La invitación que nos hace el eneagrama, la invitación que te hago yo el día de hoy es vamos aprendiendo a vivir sin miedo. ¿Sí? Hay una canción, por cierto, muy padre de Rosana que así se llama, Vivir sin miedo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacer esto? Porque, pues bueno, creo que en una hora es prácticamente imposible compartir. Te comparto algunas pequeñas cuestiones del eneagrama que a mí se me hacen muy valiosas. Lo primero quizá sea el símbolo, porque este símbolo es así como medio esotérico y medio, oye, ¿qué quiere decir? ¿Y qué contiene? ¿Y de qué nos habla? Bueno, el símbolo en esencia está compuesto por tres figuras. Una es el círculo, ¿sí? Y el círculo de entrada, ¿sí?, nos menciona dos cosas muy interesantes, nos pone en evidencia dos cosas muy interesantes. El círculo como tal, ¿no? Le llamamos la ley del todo, la ley del cero, ¿sí? Nos habla primero de cómo nos estamos viendo, o sea, y el círculo nos dice, estamos encerrados en eso. El círculo nos dice, estás atrapado en esa manera de verte, en esa manera de percibirte. Sí, ese círculo que está así, sí, nos dice, esto es lo que ves de ti. El eneagrama te dice, esto es lo que estás viendo de ti. Sí, y cuando yo estoy viendo nada más eso, sí, entonces, pues de entrada, digo, ok, la pregunta inmediata es, ¿y qué es lo que no estoy viendo de mí? Y es precisamente esa potencia o lo que verdaderamente soy, todo lo que está fuera de mi campo de visión, ¿sí?, que no estoy viendo porque me he puesto unos lentes o me he puesto una forma de ver mi realidad que me limita para percibir, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que de alguna manera nos brinda el símbolo, ¿sí?, ese círculo que aquí, perdón, me salió un elipse porque a la hora que lo amplié acabó siendo un elipse, pero en realidad era un círculo. Una disculpa ahí por la deformación, ¿sí? Bien, ese círculo lo podemos encontrar precisamente en nuestra herida primigenia, en esas estrategias o en esa estrategia fundamental que desarrollamos. Y esas estrategias o esa estrategia
está íntimamente ligada ¿a qué? A nuestras necesidades, a nuestros miedos, a nuestros anhelos, ¿sí? No resueltos, pero ¿qué creen? No nada más los de nosotros, los de nuestros ancestros, especialmente nuestro padre, nuestra madre, que tienen mucha influencia sobre nosotros. Sí, aquí ha de haber, me imagino, algunas madres, no estoy siendo alburero, si quiero aclararlo, nomás estoy haciendo referencia a que debe haber varias mamás, sí, y estamos a un mes para llegar al mes de las madres, y ya hace rato platicaba con Lucy, y con Abby sobre hablar algo un poquito sobre las madres ahora que estamos ya en Instagram y todo este rollo. Pero una de las cosas que yo digo siempre y que me voy a seguir diciendo esto y creo que me voy a morir diciéndolo, digo, el amor de los padres es condicional, no existe amor incondicional. Entonces, todos nosotros llegamos a un mundo de amor condicionado, ¿sí? Y no, aún cuando nuestros padres nos hayan querido incondicionalmente, ¿sí? El hecho de que nosotros llegásemos como seres totalmente frágiles y vulnerables y dependientes de seres mucho más grandes que nosotros, no nada más físicamente, sino emocional y conscientemente, nos vuelve dependientes de ellos, y esa dependencia genera condicionalidad. Entonces, todo el amor que nosotros recibimos es condicionado, y desde ahí empezamos a construir nuestra relación con el mundo. O sea, desde esa condicionalidad es inevitable, todo el mundo lo hicimos así, es condición de nuestro desarrollo. No es maldad de nuestros padres, es condición de nuestro desarrollo. Sí, bueno, la segunda figura es esta figura, la ley del 3 o el triángulo, ¿sí? Que nos habla, dentro de otras cosas, nos presenta de entrada en cómo ocurren las cosas en el universo, en el mundo. Nos habla de tres fuerzas: una de acción, ¿sí? Una de recepción y una conciliación. En el enneagrama nos dicen todo proceso de creación implica una fuerza creativa, una fuerza receptiva sobre la cual actúa la fuerza receptiva, y un resultado conciliatorio que en este caso se representa por la arista superior del triángulo, ¿sí? O sea, hay una fuerza positiva, una fuerza negativa. Aquí lo negativo no es algo, ¿cómo se llama? Si no tiene esta connotación de algo malo, sino simple y sencillamente negativo, es receptivo, ¿sí? Y una fuerza que concilia a estas dos, ¿sí? Es el equilibrio entre estas tres fuerzas, es donde ocurre finalmente el proceso creativo. En nosotros, ¿esto cómo lo vemos? ¿Sí? En los seres humanos. Pues primero, lo vemos también estas tres fuerzas, ¿sí? En nuestra respuesta, por ejemplo, al estrés. Nuestra respuesta al estrés, ¿sí? Según, de hecho, la teoría vagal, ¿sí? Y otra vez, el enneagrama ya lo sabía desde hace muchísimo tiempo. Tenemos tres respuestas ante el estrés. La primera, ataco. El estrés, me pongo en atención, ¿sí? La segunda, corro, es decir, huyo, ¿sí? Y la tercera es, me congelo o me hago el muerto, ¿sí? Las tres respuestas son respuestas que todos los seres humanos, es más, todos los mamíferos, al menos, mentira, hasta los reptiles, tienen, ¿sí? Son respuestas que de alguna manera están presentes, y también las podemos considerar como parte de esto. O sea, la acción sería atacar, ¿sí? La recepción sería correr, ¿sí? Y la conciliación sería congelarnos, ¿sí? Y vamos a ver cómo o sea, están en estos tres puntos, ¿sí? Y también vemos aquí tres manifestaciones, las tres manifestaciones de nosotros como seres humanos. La primera de ellas, ¿sí? Es la manifestación física, nuestro cuerpo, la más evidente de todas ellas, ¿sí? Pero no la única. Tenemos también una manifestación emocional, ¿sí?
y una manifestación espiritual y o mental, ¿sí? Y las tres están ahí presentes en nuestra vida. Y finalmente tenemos la figura que es una figura de 6 puntas, ¿sí? Que está relacionada con algo que se conoce en el diagrama como ley del 7. Este es hexagrama, ¿sí? Nos presenta, y aquí sí no voy a entrar en detalle porque nos llevaría mucho tiempo y no quiero consumir mucho tiempo de ustedes, quiero mejor seguir con la parte de los eneatipos y todo esto, ¿sí? Nos presenta una forma, un camino de solución y un proceso para precisamente para ir resolviendo aquellas cosas que se nos presentan en la vida, ¿sí? Entonces tenemos, primero que nada, la ley del todo. Segundo, ¿sí? Lo que mencionaba ahorita como la ley del 3 o el proceso creativo, ¿sí? Y cómo se manifiesta en nosotros. Y finalmente, esta ley del 7 o el hexagrama, ¿sí? Que nos dice cómo salir de aquellas cosas en las cuales nos hemos atorado. Recuérdate que esto, o sea, la ilusión es eso con lo que nos hemos identificado, el que yo creo que yo soy todo esto que digo de mí. En realidad, no, yo insisto mucho, tanto en mi trabajo terapéutico como en el trabajo con el diagrama, es eso que dices que eres, no eres, son comportamientos. Es que yo soy muy alegre, es un comportamiento. Qué bueno que lo tienes, qué bonito que, eres, que tienes ese comportamiento de alegría, pero no eres alegre, te comportas alegre. ¿Quién eres tú? ¿Qué hay? O sea, ¿quién es ese yo que se comporta alegre? Ese es el gran descubrimiento. ¿Quién es ese yo? Si hoy te llevas nada más esa duda de quién es ese yo que se comporta alegre o triste o feliz o enojón o enojona, sí, con eso me quedo por bien servido con el día de hoy. Bien, entonces, en el eneagrama ya entrando al símbolo, sí, está el círculo, están los nueve puntos o los 9 eneatipos, sí, los podemos dividir, o más bien dicho, se dividen en 3 centros. El primer centro se conocen como centros viscerales, y los viscerales se les llama así no no por otra cosa, sino porque su respuesta fundamental es precisamente desde su cuerpo, desde sus vísceras, desde sus sensaciones, ¿sí? Su energía, ¿sí? Está precisamente ahí. O sea, entonces, ¿dónde van a experimentar y desde dónde van a responder? Desde las sensaciones. Los 3 eneatipos de arriba, que son el 9, el 1, el 8, el 8, el 9 y el 1, ¿sí? Que son estos 3 de aquí arriba, ¿sí? ¿Desde dónde responden? Bueno, responden precisamente desde ese instinto visceral, ¿sí? El segundo grupo son los emocionales, el segundo grupo de eneatipos son los emocionales, en donde responden ¿desde dónde? Desde la emoción. La emoción es la energía que nos mueve, ¿sí? Las emociones son la fuerza que nos mueve a todos los seres humanos, ¿sí? ¿Y qué sucede aquí? El 2, el 3 y el 4 tienen precisamente esta fuerza emocional para generar su respuesta. Entonces, ¿de dónde responden? Metafóricamente decimos desde el corazón, desde las emociones, no desde las sensaciones, sino desde los sentimientos. Son 3 eneatipos donde el mundo relacional y la vinculación es algo muy importante para ellos. Y finalmente tenemos los eneatipos que responden desde el pensamiento, desde la mente, desde la cabeza, ¿sí? Y ellos, el eneatipo 5, el eneatipo 6 y el eneatipo 7, ¿qué los mueve? Los mueve el mundo de las ideas, los mueven el aspecto pensante y los conceptos de
desde qué será, qué va a pasar, cómo van a ocurrir las cosas, ¿sí? Y están muy metidos en ese mundo pensante, ¿sí? Entonces tenemos los 3 centros, ¿sí? Como entrada, y de estos 3 centros podemos ver ahora, ¿sí? Los 9 eneatipos. Los 9 eneatipos y sus limitaciones, ¿sí? Voy a leerlos en orden de menor a mayor, ¿sí? El eneatipo 1, ¿sí? Tiene esta cualidad de crítica, ¿sí? Y busca, precisamente porque está o ve el mundo desde un aspecto crítico, lo que busca es la perfección. ¿Para qué? Para no ser criticado, ¿sí? El eneatipo 2, ¿sí? Tiene esta como fijación o esta limitación de que el amor se gana. Entonces, lo que busca siempre es ganarse el amor y está siempre buscando la conexión a como de lugar, ¿sí? Esa es su limitación, ¿sí? El eneatipo número 3, ¿sí? Su limitación es haberse sentido comparado, ¿sí? Y lo que busca es precisamente para ganar en esa comparación, busca sobresalir, ¿sí? El eneatipo 4, ¿sí? Se vive con una sensación de no me dieron, ¿sí? No me dieron lo que me correspondía. Vive con esa sensación de falta y entonces, ¿qué hace? Lo que busca es tratar de ser diferente, tratar de ser único, tratar de a través de esa estrategia de ser diferente, recibir lo que no tiene. Nada más que es una estrategia muy canija, ¿sí? El eneatipo 5, por otro lado, ¿sí? Aprendió a no sentir, se desconectó, ¿sí? Y entonces esa es la estrategia que desarrolla, una desconexión emocional, un no sentir. Por eso vive en la cabeza, porque de esa manera no siente, ¿sí? El eneatipo 6 es un eneatipo que vive, que se sintió desprotegido, ¿sí? Y lo que busca es seguridad. Busca generar seguridad. El nombre original del eneatipo 6 o el nombre más antiguo del eneatipo 6 es el miedo, ¿sí? Entonces, el eneatipo 7 vivió en un entorno donde siempre había algo más y siempre había como esa idea de tengo que hacer algo más, ¿sí? Y entonces vive en un entorno como de entusiasmo, pero ese mismo entusiasmo lo impulsa a siempre estar cambiando y cambiando y cambiando, y le cuesta mucho trabajo asentarse en algo, ¿sí? El eneatipo 8, ¿sí? Es quizá uno de los eneatipos más sensibles de todos, ¿sí? Curiosamente, porque hay gente que me dice, es que son unos insensibles. No, justamente son de los eneatipos más sensibles, ¿sí? Y el eneatipo 8 es muy sensible porque vivió y experimentó haber sido lastimado de alguna forma, ¿sí? Muchas veces esa forma fue física, fue abuso de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es cómo me vuelvo el más poderoso de la cuadra o del mundo para que no me vuelvan a lastimar. O sea, su estrategia de poder es su manera de nadie me vuelve a lastimar. Y finalmente llego al eneatipo número 9, en donde mi entorno es un entorno caótico, es un entorno desordenado. ¿Y qué es lo que necesito? ¿Cómo genero paz? ¿Sí? Y eso es lo que busca el eneatipo 9, cómo genero paz, cómo hago paz en un entorno caótico, ¿sí? Y ahí es donde se ahonda el eneatipo 9, ¿sí? Ahora, estas estrategias, ¿sí? Las podemos observar más claramente cuando lo ponemos aquí, y aquí ya empiezo a poner nombres. ¿Sí? No me gustan mucho los nombres, pero en toda la literatura
absolutamente. En toda la literatura es, bueno, la literatura occidental del eneagrama, si lees a Rizzo, si lees a Hodgson, si lees a Naranjo, si lees, Mari, voy a, ya, gracias. Si lees a Helen Palmer, si lees a David Daniels, a quien leas te vas a encontrar con un nombre para los eneatipos, ¿sí? Entonces, voy a ponerles nombres, pero sí quiero aclarar que los nombres son de los eneatipos, no de las personas, ¿sí? La persona, para mí, insisto, no es poseedor o tenedor de un eneatipo, sino es una estrategia. Entonces, aquí estoy hablando de nombres de eneatipos, no de personas, no de seres humanos, sino de formas de ver o de contemplar la realidad. Entonces, vuelvo igual en ese mismo orden, ¿sí? Hablar de el perfeccionismo que hace, se vuelve juicio, se vuelve crítico, ¿sí? Y además niega sus propios impulsos naturales, los oculta. ¿Por qué? Porque los considera desordenados, ¿sí? El dador que hace se vuelve un adulador del entorno para lograr conquistar al mundo. ¿Cómo le hago? Soy un seductor del entorno, ¿sí? Entonces, también es muy servicial, ¿sí? Pero tanto la adulación como el servicio, ¿sí? También tiene una cualidad de falso amor, porque en realidad busca amar para que lo amen. Por eso hablo de falso amor. O sea, doy amor para que me ames. No doy amor porque quiero dar amor, ¿sí? Y la cualidad fundamental del amor es la gratuidad. O sea, te amo porque quiero amarte y porque realmente esa es mi intención, no porque espero algo a cambio, ¿sí? El eneatipo 2 actúa desde esta de te amo para que me ames. El 3, siendo este eneatipo en busca del éxito, ¿qué hace? Actúa, finge, crea un éxito aun y cuando no lo tenga. ¿Sí? El eneatipo 4, ¿sí? Metido en esta forma de ser único, irrepetible. Cuando yo llegué a esto, el desarrollo humano hace ya 20 y tantos años, 25, 26 años, sí me dijeron es que eres único e irrepetible. Yo dije, ya llegué justo a donde yo quería. Al fin me reconocieron como único y irrepetible y luego me di cuenta que todos éramos únicos e irrepetibles. Entonces perdí toda mi unicidad el mismo día que la había encontrado. Dije, no, o sea, no me sirvió para nada en ese momento. Bien, aquí, ¿qué sucede? Esta ser diferente también se convierte en ser extraño o ser, extraño, se me fue ahorita la palabra, excéntrico, melancólico, insatisfecho, nunca nada es suficiente, es una de las frases más comunes que encontramos en el eneatipo 4. El eneatipo 5, sí, vive una tacañería de sí mismo, o sea, no se entrega a sí mismo. No es un eneatipo que no dé. De hecho, son muchas veces las personas que están en este tipo son muy desapegadas de las cosas materiales, pero se entregan poco a ellos mismos o ellas mismas. O sea, hablan poco de ellas y tienen una barrera muy grande para que entre alguien en su mundo. Sí. El inseguro vive una polaridad de cobardía y valentía muy particular, ¿sí? Las vive literalmente extremas, ¿sí? Y además vive en un entorno de te acuso, pero además también me vuelvo una persona extremadamente confiable para todo el mundo, ¿sí? El eneatipo 7, que le podemos llamar el Joker o el trickster o el comodín, bueno, sí, el Joker, el que anda ahí, el payaso de la fiesta, sí, se vive en un entorno de planeacionismo, siempre creando lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, y también de autoindulgencia. El eneatipo 8, en esa necesidad de proteger,
¿sí? No permite que nadie se salga de su control, entonces pueden volver, o sea, tienden a ser personas con cualidades como de venganza, o sea, no pasan una, o sea, o estás conmigo o estás contra mí, cosas por el estilo, ¿no? Y son muy cuidadores, son muy protectores de sus entornos de seguridad y de las personas de seguridad, no, de las personas que ellos quieren, ¿sí? Y el eneatipo 9 finalmente es un eneatipo intermediario, ¿sí? Que lo que busca a toda costa es evitar el conflicto. Entonces, ¿qué hace? Pues armoniza, evita, y a veces en esa evitación pues posterga, o sea, deja para después las cosas. Sobre todo, se deja para después, se olvida de sí mismo. ¿Sí? Entonces, ahí tienes un mini curso pequeñísimo del eneagrama sobre los eneatipos, ¿sí? Y cuáles son sus estrategias fundamentales, ¿sí? Recordándote, ¿sí? Esta analogía, ¿sí? En donde están la mente, las emociones y el cuerpo. El cuerpo podemos compararlo, ¿sí? A mí me gusta mucho esta analogía de la carreta o del carro, ¿sí? El cuerpo es la carreta, ¿sí? Pero el cuerpo no se mueve solo, sino si no tiene las emociones que lo jalen, el cuerpo no se va a mover. Y las emociones, en movere, sí, es precisamente eso. Lo que nos mueve a todos los seres humanos son nuestras emociones, son los caballos que nos impulsan a hacer lo que hacemos. Todos nosotros nos movemos por nuestra energía emocional, ¿sí? Quien me diga que no toma decisiones por sus emociones o no se mueve por sus emociones, yo le digo que 2 de sus decisiones más importantes de vida fueron tomadas por sus emociones, ¿verdad? ¿Con quién te emparejas? ¿Sí? ¿Y qué carrera elegiste en tu vida? Son decisiones de orden emocional. No me digas que hiciste un análisis de recursos, oportunidades, limitaciones y vulnerabilidades de tu pareja, ¿verdad? Ni nada de eso, ¿verdad? Te fuiste como hilo de media, como, ay, me encantó, y todo el mundo te decía, no te metas ahí, por favor, pero tú te fuiste de todas maneras como hilo de media con él o con ella, ¿sí? Bueno, ahí está una decisión emocional totalmente, donde uno de estos caballos dijo, por aquí nos vamos, y bolas, ¿verdad? Ahí vas para allá, ¿sí? Ni chance de nada, porque ni la mente hizo nada para reaccionar, ¿verdad? Porque la mente es el cochero, es el que va dirigiendo, se supone que debería dirigir algo a los caballos, ¿no? Y tener control. A veces el cuerpo se descompone, ¿verdad? Se le rompe una rueda y pues ni manera, no te puedes mover, ¿sí? A veces las emociones están lastimadas, ¿sí? Y también estamos bajos de energía ahí, o un caballo se lastima o algo, ¿sí? A veces la mente anda, pero totalmente perdida, ¿sí? Y no sabe ni para dónde está dirigiendo, ¿sí? Ni qué está haciendo, ni si trae el control o no. Pero ¿quién toma la decisión de todo esto? ¿Quién es el que dice a dónde va? ¿La mente? ¿Los caballos? ¿El carro? No, ¿verdad? Alguien que ni siquiera vemos aquí, ¿verdad? Y va aquí adentro. Esa es la conciencia. Y esa es la que muchas veces no sabe ni qué onda, o sea, a veces va de fiesta ahí adentro y va perdidísima y no está atenta a lo que está haciendo la mente, las emociones y el cuerpo. Y ya cuando saca la cabeza se da cuenta que está donde no quería haber llegado, ¿sí? Porque no estuvo atenta a lo que estaba pasando, no estaba atenta a lo que la mente, las emociones y el cuerpo estaban haciendo. Bueno, lo que precisamente nos propone el eneagrama es ese cuarto camino, el cuarto camino. Sí, el cuarto hombre de Gurdjieff es el cuarto, el camino de la conciencia, ¿sí? Y lo que trabajamos precisamente en el eneagrama es el camino de la conciencia, ¿sí? A través de conocernos, a través de estas formas,
que le llamamos eneatipos, nos vamos conociendo esos ropajes que nos hemos ido poniendo, esas estrategias que hemos venido desarrollando. ¿Para qué? Para dejar precisamente de identificarnos con ellas y empezar a recuperar esa conciencia que muchas veces está confundida con la mente o con las emociones, principalmente a veces también con el cuerpo, ¿sí? Pero que se nos ha olvidado cuál es esa esencia y andamos pero totalmente extraviados, totalmente perdidos en ese viaje, ¿sí? Bueno, la propuesta precisamente es esa, ¿sí? Y bueno, te voy a pedir que me aguantes un ratito más, no sé si quisiera escuchar si hay algunas preguntas, pero que te quedes también para el final porque te quiero compartir que todo esto que te vengo ahorita compartiendo en muy poquito tiempo y rapidísimo, sí, es para invitarte a un diplomado en Enneagrama. Sí, ese diplomado en Enneagrama vamos a iniciarlo el día 2 de mayo, sí, va a ser un programa de 60 horas, son en realidad 2 módulos, sí, uno es el Enneagrama intrapersonal y el segundo módulo es el enneagrama interpersonal, es decir, el enneagrama de las relaciones, ¿sí? Y te quiero invitar a que estés conmigo en este programa, viene siendo ya tercera generación, ¿sí? de este curso. Hoy tenemos aquí, tengo el gusto de tener al menos 3 personas, creo, sí, 3 personas que ya han estado en otros cursos, Edith, Moisés y Lucy, creo que anda por ahí, ya no la veo, pero es que el grupo es bastante más grande, creo que de lo que yo alcanzo a ver aquí. Entonces, no sé si... Sandra pues, también está por aquí. Ajá, sí, Lucy también anda por aquí, pero ya perdí aquí parte no alcanzo a ver a todas. Pero pues es invitarte a este curso. Ahorita te pido por favor que después de unas cuantas preguntas te quedes un momentito más para comentarte qué vamos a ver y el contenido del curso, ¿sí? De manera muy sucinta para que lo conozcas, para que veas y me digas si estás interesada, pues que me compartas tus datos o creo que ya los dejaste en la página de inscripción para poderte mandar invitaciones, etcétera, para que podamos ver, pues ojalá contar con tu presencia en este curso, ¿sí? Entonces, el trabajo del enneagrama es eso, darnos cuenta que todo eso que creemos que somos en realidad es una máscara. Esto que le llamamos personalidad o ego, como dijo hace rato Cristian, sí, en realidad son formas limitantes de ver nuestro mundo, de vernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, sí. Estamos así como con un tapaojos que no nos permite ver toda la riqueza de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestra presencia en este mundo, ¿sí? El camino de la conciencia plena es donde precisamente acabamos desarrollando estas virtudes, estas virtudes y estas también le llamamos capacidades o conciencia superior que nos propone el enneagrama y que las acabamos viendo con detalle, ¿sí? Y cómo podemos hacerlo, o sea, porque para cada uno de nosotros hay un camino que nos ofrece el enneagrama y nos dice, mira, por aquí te puedes ir tú y te puede ser mucho más enriquecedor y fácil, bueno, no fácil, porque creo que el camino de desarrollo no es algo fácil, pero es algo enriquecedor, tremendamente enriquecedor. Y en ese proceso, sí, también vamos conociendo cómo podemos mejorar nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Y con lo demás, ¿sí? Yo creo, esta es una frase que les comparto, sí, creo que entre más amados y libres nos experimentamos, más deseamos compartir nuestra riqueza de espíritu con los demás. Y creo que ese amor y libertad tiene que ver mucho con el grado de autoconocimiento que tenemos con nosotros mismos, de profundización y de claridad, porque
no creo que podamos amar lo que no conocemos. Creo que es necesario conocer profundamente, conocernos profundamente para podernos amar profundamente, ¿sí? Entonces, pues ahí está, ¿sí? El contenido del programa es este, te lo comparto así rápidamente, es conocer tu fijación, es una de las partes fundamentales, ¿sí? Distinguir claramente entre este concepto de motivaciones y conductas y comportamientos, que es algo que usualmente revolvemos, y darnos cuenta qué es una motivación y cuáles son nuestras motivaciones y qué nos mueve a hacer lo que hacemos, ¿sí? Y por otro lado, cuáles son todas esas conductas que muchas veces confundimos con personalidad, ¿sí? Cómo se relacionan los eneatipos, o sea, cómo interaccionan los eneatipos desde dentro del símbolo, y esto vamos a hablar de las alas, las líneas de estrés, las líneas de desarrollo, los subtipos, todas estas características que existen y toda esta riqueza que existe ya en toda la teoría que ya está desarrollada y bien sustentada, porque además quiero que sepan que todo el programa está bien basado en una sólida teoría bien estudiada. No estamos hablando de cosas someras, sino de un muy buen trabajo de estudio pues, de los principales autores que han escrito y que siguen escribiendo sobre el enneagrama, y además de lo que se sigue publicando como estudios presentes del enneagrama, sí. Entonces, todo esto lo vamos a ver como parte del autoconocimiento, que es el enneagrama personal, y luego el enneagrama de las relaciones, en donde entramos al enneagrama de relaciones humanas, principalmente cómo me relaciono con los demás, ¿sí? Con entender un poquito de nuestra historia y nuestro eneatipo y nuestra historia relacional, sobre todo cómo fue, ¿sí? Cómo podemos utilizar el enneagrama para superar nuestras crisis relacionales, ¿sí? Y cómo también podemos utilizar el enneagrama para comunicarnos con los demás, ¿sí? De qué manera el enneagrama nos ofrece recursos de mejora de nuestras estrategias de comunicación, de feedback en la familia y en el trabajo, de qué manera podemos utilizar toda esta información y convertirla en un recurso para mejorar nuestra relación con los demás. Sí, y pues básicamente este es el programa del curso que te estoy invitando. Ojalá quieras participar conmigo en estas 60 horas de curso. Sandra, Lucy, no sé si quieran comentar cómo les fue así brevemente para no tomar mucho tiempo de los compañeros y luego abrir un poquito a preguntas antes de entrar allá al final. Sandra, a ver. Perdón, voy a tratar de ser lo más breve posible. La verdad es que viví como una ambivalencia, si puedo decir de esa manera, porque hay una parte de mí que decía, yo sí quiero más, quiero descubrir esa parte y vivir justo como dice Enrique, ¿no? Sin ese miedo, y había otra parte que estaba aterrada, ¿no? Estaba aterrada de encontrarme con algo que a lo mejor no me iba a gustar tanto. Entonces, pues esa rollo de que pues quiero vivir sin miedo y al mismo tiempo eso es lo que me detiene para dar el paso, pues como que pues me agarré a mí misma, ¿verdad? Con todo el miedo y pues me fui en este viaje que la verdad terminó en febrero, es muy reciente, realmente fue una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos y pues bueno, dentro de la característica que todavía está en esa naturaleza mía, ¿verdad? Y que estoy todavía como cayendo en esta conciencia, pues sigo viviendo en pasión, ¿no? Las cosas. Y en esta pasión de querer compartir con todo el mundo el enneagrama, invita a muchísima gente, no sé cuántas personas están aquí, pero me siento muy emocionada de que está una de mis hermanas aquí.
que ha vivido en carne propia mi fijación y que hemos tenido muchas sacudidas y la verdad no sabes qué emocionada siento. Me siento muy emocionada, Chely, de que estés aquí, porque muy de cerca has vivido todo ese viaje conmigo, emocional, porque sí, yo he hecho andar todos mis caballos y que de alguna manera esto me ha ayudado a comprender pues cómo me veían, ¿no? Las demás personas, y que no me había dado cuenta. Y pues bueno, le decía a Enrique, siento como que me sacudes, ¿no? Así como que quisiera ya bajarme de aquí. Al mismo tiempo es una luz, una paz de poder comprender qué era lo que estaba pasando conmigo y qué era lo que estaba pasando con mis relaciones y qué estaba sucediendo de mi decisión de estarme aislando de las personas en esta falsa ecuanimidad, porque pues era muy fácil ya no confrontarme con nadie, ¿verdad? En aislamiento. Y pues esa no es la ecuanimidad. La ecuanimidad es poder convivir con todas las personas en estas diferencias y poder lograr esa ecuanimidad que realmente quiero. Muchas gracias, Enrique, por esta Gracias, Sandra. oportunidad de hablar. Gracias, Sandra. Me gustaría ver si alguien del grupo tiene alguna pregunta o algo sobre lo que hemos venido, o lo que les he venido compartiendo ahorita en este ratito. Lo puede hacer a través del chat o lo puede hacer directamente abriendo su micrófono y compartiéndonos con nosotros. ¿Alguna pregunta? A ver, A ver. hay en un tema, me llamó mucho la atención, donde dijo que veníamos a vivir nada más, Sí. que no al amar, no a lo material, no a nada. Y ahí es donde dije, ¿cómo de que no? Si la vida así estamos, o sea, es parte de nuestra vida el venir a amar, el venir a disfrutar muchas cosas. Totalmente de acuerdo contigo, o sea, amamos, pero no venimos a amar, o sea, porque a lo que voy yo es que no es un propósito de vida. Sí, estando vivos, amamos, estando vivos, generamos, estando vivos, compartimos, estando vivos, a veces hacemos tarugadas y lastimamos a otros. O sea, estando vivos hacemos muchísimas cosas. Tu nombre, perdóname, porque no lo escuché ahorita que lo dijo Sandra. Araceli. Araceli. Estando vivos hacemos todo esto, pero no venimos a eso, sino la vida. Todo esto que dices, creo que lo dijiste de una manera muy hermosa, dijiste, vivimos y amamos, sí, claro, pero si nuestro propósito de la vida es el amor, ¿qué pasa con todo lo demás? O si nuestro propósito de la vida es ser felices, para empezar, creo que cuando hablamos de propósito, lo que sucede es que lo ponemos fuera, ¿sí? Propósito quiere decir que es algo que tenemos que conseguir, no es algo que estamos experimentando. No, ¿sí? Es un equilibrio que se debe de encontrar en la vida. Eso es lo que no estoy muy seguro, porque creo que el propósito de la vida, insisto, es vivir, ¿sí? Y en ese equilibrio, sí, creo que a veces podemos arriesgarnos a perder, por ejemplo, intensidad, ¿sí? Entonces, cuando estoy intensamente clavado en algo, no estoy viviendo. No, sí, también estoy viviendo. Allí no es que estoy viviendo realmente, también. ajá, no es que me refiera en sí al amor hacia una pareja. ¿No? Empieza uno desde que nace al amor hacia tu papá, cuando tus padres que los conoces, después el amor a tus hermanos, el amor a tu familia, hasta que llega el momento de tu madurez, que encuentras el amor de una pareja. Y ya cuando uno está en esa etapa, ahí uno puede tener la decisión si realmente te hace falta vivir con alguien para ser feliz o puedes estar muy feliz en tu vida disfrutando todo lo que te rodea sin estar a expensas de alguien más.
De nuevo, lo que te digo es que ese como propósito de hacer el amor como centro de la vida de alguien, se vale, yo no voy a decir que no. Si tú lo quieres hacer tu centro de vida, adelante. Lo que te digo es, cuando lo ponemos como un propósito, dejamos fuera muchas otras cosas. Si el propósito de la vida es amar, entonces ¿dónde está alegría? ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde está a veces el dolor? ¿Sí? ¿Dónde lo dejamos? Porque también es parte de la vida. No, y cuando se ama, se tiene todas esas emociones. Y entonces esas no son vida, ¿o qué? También son vida. ¿Sí me explico? A eso voy. Sí, entonces el problema es que cuando estamos viviendo eso, les digo, entonces no lo estoy viviendo porque no estoy amando. No, también son parte de la vida. Y estoy hablando nada más de emociones. Sí, pero nos podemos ir a muchas otras cosas más que forman parte de la vida, ¿verdad? A eso me refiero. Gracias, Araceli, por esto. Creo que es algo muy importante. Aquí hay otra pregunta. Dice, si el eneagrama se forma desde los 8 años, ¿qué impacto tiene el haber vivido abuso infantil, alguna experiencia en el eneatipo? ¿O es el eneatipo el que se define desde esas experiencias? Híjole, te lo comparto así. Yo viví abuso infantil, y el abuso infantil es una de las cosas que puede influir en la manera en que se construye nuestro, desarrollamos nuestra fijación o elegimos, no sé qué sea la palabra más adecuada, nuestra fijación. Sí, efectivamente. Ahora, ¿cómo vamos a elegir o qué respuesta vamos a tener ante el abuso? Hay muchísimas, ¿sí? Habrá quien se resiste y luche y se acabe quizá dejando la piel en esa lucha, habrá quien se someta, habrá quien viva con una sensación de carencia o de que algo le faltó o de vergüenza, ¿sí? Y todas esas son estrategias con las cuales si no procesa ese abuso, se acaba identificando y diga, yo soy así, ¿sí? En lugar de verlo de una perspectiva diferente. Entonces, sí, claro, el abuso puede y tiene un impacto importante. Yo digo que esa herida fundamental se guarda o puede verse ejemplificada en una experiencia muy intensa o en experiencias que no fueron tan intensas, pero que se repitieron por mucho tiempo. Sí, porque hay abusos que no son así un evento o una situación traumática, sino algo que vivimos goteadito y todo el tiempo y constante y nos estuvo afectando por mucho tiempo, ¿verdad? Y hay veces que se juntan las dos y está toda peor, ¿verdad? Se junta el hambre y las ganas de comer y ya valió brillo. Sí. Entonces, sí, definitivamente tiene un impacto importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, entonces, Moy, ¿te gustaría compartir un testimonio tuyo nada más así? Pues brevemente, el diplomado para mí tuvo dos significados muy impactantes para mí. El primero de ellos fue el echarme un clavado muy fuerte al autoconocimiento, al encontrarme, al entenderme, al aceptarme en una serie de recursos, en una serie de posibilidades y también de áreas de oportunidad que se fueron dando a través de los días en que fuimos comentando acerca de las distintas opciones, de las motivaciones, de las de estrés y desarrollo, de todas estas cosas que nos comentas, Enrique, y se fueron edificando, y fue un clavado muy importante hacia el autoconocimiento y hacia la conciencia de mi propio self, de mi propio yo. La otra parte fue un clavado muy fuerte también hacia las relaciones, cómo me relaciono desde donde estaba, hacia las diferentes fijaciones que hay en los eneatipos, a las diferentes fijaciones que se ven. Entonces, cómo es que me voy relacionando, cómo es que tengo con algunas de ellas afinidades, con algunas de ellas ciertos choques,
y cómo esto también tenía la posibilidad para mí de generar cambios en mi conducta, en mi relación, para poder tener relaciones más satisfactorias con prácticamente con cualquiera de los eneatipos. Creo que esos serían los dos aprendizajes principales que me llevé de este diplomado que tomamos contigo. Muchas gracias por ese compartir, Moy. Gracias por esos comentarios. Lucy. Sí, yo también quisiera dar como mi testimonio porque la verdad es que disfruté muchísimo de el diplomado. En mi presencia fue muy satisfactorio en un nivel personal. Creo que aprendí muchísimo de mí misma y como decía Sandra, a veces es mirar eso que no querías ver y que a lo mejor es como un proceso doloroso, pero te tienes que dar cuenta para empezar a hacer el cambio y para empezar a mejorar desde adentro y hacia afuera para los demás también. Entonces realmente se siente como que no solo te sientes mejor tú, al sentirte mejor tú, mejoras tus relaciones con otros. Y es algo que agradezco muchísimo, sobre todo en el grupo que tuvimos y por la forma en que tú nos guiaste, en que tú nos enseñaste, que siempre en todo momento solucionaste nuestras dudas, siempre en todo momento fuiste muy claro en tus explicaciones y se creó un muy buen ambiente para compartir lo que cada uno de nosotros traía. Creo que todo el grupo se llevó una muy buena experiencia y pues la verdad es que estoy muy agradecida al respecto contigo por ello. Gracias, Lucy. La verdad, un grupo muy padre y lo disfrutamos mucho, sí, definitivamente. Pues gracias por estar compartiendo esto. Quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta. Por favor, siéntense con la seguridad de que aquí lo guardamos y nada más es con las ganas de conocer un poquito más sobre sus inquietudes sobre el enneagrama. Bien, pues yo paso así finalmente nada más a decirles un poquito cómo está este curso. El curso son 20 sesiones de 3 horas cada una, va a ser por Zoom, así como lo estamos llevando ahorita. Es un curso muy dinámico, nadie se me ha quedado dormido nunca en una clase. Además de que creo que es un curso con mucha profundidad y mucha completud. Además de eso, creo que es muy disfrutable y muy divertido. La verdad, creo que sí lo pasamos bien. Por favor, si te interesa, las inscripciones son directamente conmigo. Ahí están mis datos. A mi WhatsApp me puedes escribir y básicamente o a mi correo. Sí, y lo único que hay que hacer pues es hacer tu inscripción. Y ahorita en este momento el curso tiene un costo de 10,000 pesos, sí, pero lo estamos ofreciendo hasta por las personas que se inscriban previamente o antes de el 12 de abril, sí, lo estamos ofreciendo en 8,000 pesos. Sí, la inscripción es de 3,000 pesos, sí, con eso es suficiente. Sí, ya lo demás podemos llegar a acuerdos de cómo quieres pagar el resto, no hay ningún problema, llegamos a acuerdos y tan. Sí, nada, es cuestión de platicarlo. Y además, las personas que se inscriban antes del 12 de abril recibirían además una encuesta de diagnóstico, una entrevista de diagnóstico. Esta pura entrevista diagnóstica tiene un costo de $160. Sí, es el precio en el que estoy comprometido a ofrecerlas porque yo estudié con el Conscious Living Center de Cincinnati y es una metodología que se utiliza dentro del CCL. Sí, y esta entrevista diagnóstica es un proceso que lleva más o menos 1 hora y cuarto para facilitar el proceso de clarificación en cuanto a la fijación de cada una de las personas. Creo
para mí es la herramienta más precisa que conozco para encontrar el eneatipo. Sí, vamos, esto se los ofrecería yo sin ningún tipo de costo y además un acceso no nada más durante el tiempo del curso, sino permanente a los videos, sí, y a los materiales de entrenamiento que se están ofreciendo durante todo el tiempo, o sea, todos los PDFs, todos los ejercicios, todo lo que utilizamos, pues tendrías acceso permanente, sí, en la plataforma que tenemos específica para el curso. A quienes decidan inscribirse, todo lo que tienes que hacer es inscribirte, ¿sí? Y participar con nosotros en el curso, ¿verdad? Y me encantaría tenerlos conmigo en esta nueva generación, ¿sí? Es ya la tercera generación. Creo que la cuarta, la verdad, porque hubo un grupo que di hace como 4 o 5 años, pero no la estoy contando. Estoy pensando en los últimos que he estado dando ya continuamente, pero bueno, pensando en los últimos que he estado dando, sí, esta es la tercera generación. Entonces, pues ahí está. Me encantaría, Cristian, levantaste la mano. Sí, adelante. Sí, la levanté así en lugar de hacer Sí, no la vi, y dije, sí, adelante, claro. ¿Las sesiones son semanales? Las sesiones son semanales y se van a grabar, entonces si alguien no puede verla todas las semanas, la sesión se graba y al día siguiente se sube a un grupo de WhatsApp, entonces puedes acceder y verla completita. Sí, la sesión, si no pudiste asistir, tienes oportunidad de verla porque se queda grabada como una sesión de YouTube. Okay. Y, o sea, son 20 sesiones, son 20 semanas. 20 semanas, puede ser un poquito más porque de repente pudiera haber una semana por una cuestión de vacaciones o algo que no tengamos, pues se atraviesa julio, sí, pero usualmente vamos a tratar de hacerlo continuo. Si hay un día festivo o algo, pues lo respetamos, cosas por el estilo. Ahorita no sé si hay días festivos ahí o no, pero más o menos son 20 semanas continuas, sí. Así es. Sí, de 6 a 9, en una sesión, insisto, no puedes y luego tienes dudas sobre esa sesión, pues hacemos una reunión por Zoom o presencial. Si alguien quiere venir, encantado lo recibo aquí en mi consultorio, y con mucho gusto platicamos sobre las dudas que haya sobre esa sesión. Pues claro que sí, con mucho gusto. O sea, para mí mi interés es siempre y ese es mi compromiso, es que quienes están conmigo tengan toda mi disposición, todos los recursos posibles para que esto les sirva como aprendizaje, un aprendizaje profundo. Entonces cuenten con eso. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Wow. Pues la verdad, acá no han escrito nada, no hay ninguna otra, nadie más que escriba algo por acá. Alida, ¿alguna pregunta, algo? ¿No? No. ¿Todo bien? Estoy bien. Ok. Vera. No, todo bien, gracias. Gracias, pues a mí nomás me queda agradecerles que hayan estado conmigo esta tarde de lunes aquí en esta sesión de introducción al eneagrama. Espero que les haya resultado valiosa e interesante, y por favor no duden en comunicarse conmigo para cualquier duda que tengan, aunque no se inscriban, no hay bronca. Si quieren más información, libros que leer, lo que quieran, de veras, encantado la vida. Si luego me dicen, oye, es que ¿qué libro leo? Pues con mucho gusto, porque yo veo que hay libros así como hay unos libros que dices tú, no manches, ¿cómo te atreviste a publicar eso? Sí, y hay otros libros que realmente valen mucho la pena, y hay otros libros que dices, wow, están geniales, pero están prácticamente imposibles de leer, ¿no? O sea, hay unos libros como Claudio Naranjo,
espero donde esté en paz, si ya murió, sí, pero tiene un libro que se llama Carácter y Neurosis y dices, ¿what? O sea, está más denso que el atole, o sea, de plano, o sea, está en chino, sí, pero pues hay de todo, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto te acerco a literatura y con mucho gusto, si te interesa el tema, con mucho gusto te puedo acercar muchísima literatura. A mí me apasiona la lectura del eneagrama y insisto, se me hace una herramienta fabulosa. Pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde conmigo, esta tarde de hoy conmigo. Y bueno, te deseo lo mejor para esta Semana Santa que ya viene casi, ya la tenemos a la vuelta de la esquina y que tengas una muy, muy buen inicio de semana, que de veras estés muy en paz y que muy consciente también. Creo que eso es lo que te desearía. Y muchas, muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí conmigo. Muchas gracias, señor Enrique. Bye. Muchas Me gracias, da mucho gusto Araceli. conocerlo. Igualmente, Araceli, qué gusto conocerte. Gracias. Sí, Dios lo saber que eres bendiga. hermana de Sandra, que le Sí. tengo mucho cariño y la quiero mucho. Lo Sí, sé, muchas lo gracias. sé. Sí. Ya Me eres tocó famoso en verlo. toda la familia, ¿eh? Sí. Mi Sí. papá, de 90 años, me dice, pues, ¿quién es ese Enrique? ¿Quién es ese Enrique que tanto nos ya bien celoso? Maestro, Sí, no. papá. Ah, bueno, está bien. Cuando estaba tomando el curso, Sandra, me tocó verlo en unas clases. Ah, sí. Sí. Ah, pues Así mira, que está bien. por eso me dio gusto poder estar, aunque sea en este curso pequeño, ¿verdad? Pues Pero bienvenida, Araceli, encantado. gracias, señor Encantado de que Enrique. estuvieras aquí. Gracias a ti. Cuídese mucho. Dios lo bendiga. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias. Enrique y Moy, bye. Bye, Alida, muchas gracias por estar aquí. Qué Besos. gusto verte. Bye. Oye, Enrique, una pregunta. Dime. Veo que hay pago con PayPal. ¿Cuál es el acceso? Te mando una factura y un recibo de PayPal. A una solicitud de pago. Así es, sí, porque no tengo el botón, no utilizo el botón, pero se hace a través de un recibo que te envío y ya tú se procesa de esa manera. Ya está. Sí, Ya está. así es, efectivamente. Un gusto verte. Igualmente, Cristian, un abrazote y gracias por dejarme ver allá la Pink, que ahí anda. Sí, Anda todavía ya muchos años. Es una gorda. sí, sí, pues ya, ¿cuántos años tiene ya? Como 14. Sí, 12, ya está grandecilla. pero se ve todavía como una chiquilla. Sí, todavía anda con una energía enorme, ¿verdad? Me imagino. Sí, Sí. sí. No, hombre, qué gusto verla y verte a ti también. Un abrazo a tus hijos, por favor. Hecho. Ándale, Muy bien, bye. nos vemos, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bye. Nos vemos, Enrique. Hasta luego, Moy. Muy bien, nos vemos, Muchas Sandra. gracias por estar aquí, de veras, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Nos vemos, Bye. bye. Nos vemos, Enrique. Hasta luego, Lucy, bye. Un gusto estar presente. Sí, gracias por haber estado. Gracias, un abrazote. Laura. ¿Qué hubo, Laura? ¿Sigues ahí? ¿Ya no?